Amén. Dios le bendiga grandemente. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Amén. San Juan capítulo 13. Bueno, si ven usted que es más alto, puede hacer un poquito la cortina para arriba. Ahí hay un palito. Ya. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. Me da. Ya. San Juan capítulo 13. Tema para el día de hoy es: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Amén. Amén. Entonces le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú me, lava, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro: no me lavarán los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Amén. 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 Pueden tomar sus asientos. Bueno, espero que hayan entendido lo que hemos leído. Eh, Fíjese que el... Ponga atención a lo que voy a decir. Nuestro Señor ahora comienza un ministerio en secreto, diferente al ministerio público que ha tenido por estos 3 años y medio. Y el fin de estudiar los evangelios es aprender de Cristo, Amén. aprender de las profecías que hablan de Él. Así es, Aprender de sus enseñanzas, de cómo corrigió lo errado. Nuestro Señor vino a corregir lo errado. Eso le provocó muchas disputas, mucho disgusto en las personas, ¿cierto? Amén. Entonces nuestro Señor vino a corregir las enseñanzas erradas. Amén. Amén. Entonces también vino a establecer su reino de gracia, hermano. Amén. Y principalmente él viene siendo reconocido como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que demostrar su deidad. Amén. Porque ningún hombre podía dar su vida por los demás hombres. Tenía que ser Dios mismo descendiendo, cumplir la profecía de Isaías, ¿cierto? Amén. Capítulo 6, Isaías capítulo 9, ¿cierto? Donde la Biblia profetiza, y en muchos otros lugares, de que Dios tenía que descender y él mismo tener que redimirnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto está en Génesis capítulo 3, ¿cierto? La profecía, ¿cierto? Que Dios le da, ¿cierto? A la mujer, ¿cierto? Amén. Y también ahí sentencia a la serpiente, ¿cierto? Amén. En este caso a Satanás. Y bueno, nuestro Señor tenía que demostrar su deidad y
tenía que llevar a cabo el plan de redención. ¿Dónde? En los hijos predestinados. Amén. Amén. Amén, Señor. Entonces cualquiera no podía ser predestinado. Correcto, amén. Solamente tenía que venir, hermano, y rescatar los que estaban en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces ahora desde el capítulo 13 al capítulo 17, esto va a ocurrir, hermano, en solamente unas pocas horas. Amén. 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 Juan fue el último discípulo que murió. Entonces Juan pudo leer Mateo, Marco y Lucas. Amén. Amén. Entonces el Espíritu Santo lo guió para él. Estas cosas que no están en los otros capítulos, en los otros libros, ¿cierto? Amén. Están exclusivamente en el libro de Juan. Amén. Fíjense que Juan prácticamente no habla de la cena. O sea, él dice que cenó, pero no dice nada, tomó la copa, como los otros capítulos Amén. de Mateo, Marco y Lucas. Entonces, lo que va aquí a hablar Juan es algo exclusivo, Amén. que no está en los otros libros. Amén. Amén. Entonces, Juan, desde Juan 13 al 17, son 5 capítulos. Nuestro Señor Jesucristo le va a dar una enseñanza a sus discípulos exclusiva, solo a sus creyentes, los que creyeron en Él desde el comienzo. Él los prepara porque ha llegado la hora de su partida, ha llegado la hora de su muerte. Sus discípulos no tienen ni idea que ya están en la hora de su muerte. Así es, amén. Y ahí en medio de ellos está también Judas el traidor. Hasta el final está Judas. Judas no se mueve, hermano. Judas se queda en medio del grupo. Juan nos informa en los primeros capítulos, en Juan capítulo 1, que habría dos tipos de personas, Amén. dos tipos de reacciones con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, es, Señor. Amén. Juan empieza a hablar y nos indica que muchos judíos no aceptarían el mensaje del Mesías, aunque, como dice las Escrituras, la Biblia dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A redimir. A lo suyo vino. Amén. Y los suyos no le recibieron. Amén. Amén. Qué triste es eso, hermano. Sí. No recibir la palabra de Dios. Entonces, en los 12 primeros capítulos, el apóstol Juan registró la historia trágica del rechazo de Israel a su Mesías. Amén. Pero aunque la nación casi entera lo rechazó, algunas personas sí lo recibieron. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, se lo voy a leer. Juan capítulo 1, versículo 1. No, Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mire lo que dice el versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Les dio Señor. potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la manada pequeña que él habló en San Juan capítulo 10, ¿cierto? Sí, amén. Cuando él dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Los discípulos escuchaban todas estas cosas, no podían entender, hermano. Amén. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, más adelante que ellos no logran captar todo el mensaje, pero sí lo están recibiendo, Amén. lo están creyendo, aunque no lo entienden. Así es, Señor. Entonces, Amén. de eso se trata, hermano, ser oyentes, hermano, y que la palabra de Dios vaya ingresando a nuestras Amén. vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Va a llegar el momento, hermano, en que va a venir, hermano, una apretura tremenda en contra del Evangelio. Ya está viniendo en otros países, hermano. Sí, amén. También usted ha escuchado, hermano, en Amén. diferentes países. Así es. En Canadá, fíjense que ya están prohibiendo y cerrando iglesias. En México ya se está prohibiendo el Evangelio, hermano. Sí, amén. Entonces, recordemos en el capítulo 12, lo vimos la semana pasada, Amén. dice que Jesús se ocultó, hermano, de aquellos que no creyeron en su mensaje. Así es, amén. Después de que Él les hace una invitación, hermano, una invitación final, ellos la rechazan. La Biblia dice, ellos dudaban, no creían en Él.
ellos entonces ya nunca más tienen la posibilidad de recibir su palabra. De hecho, Así es, Señor. la Biblia dice que Jesús se ocultaba de ellos. Amén. Amén. ¿De qué forma se ocultaba? Ya no les anunciaba el Evangelio. Correcto, sí, Señor. Amén. Ellos no eran dignos de recibir sus palabras. Amén. Entonces, en los capítulos 13 al 17, nuestro Señor Jesucristo da un giro, hermano, Amén. y pasa del ministerio público al ministerio privado. Amén. Solo lo escucharán quienes lo han aceptado. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, recuerde, ahí en medio está Judas, ¿cierto? Amén. Ahora, el tema central en estos 5 capítulos, hermanos, es el amor de Cristo hacia los suyos. Amén. En tanto, su ministerio terrenal llega a su fin en el día de la crucifixión, ¿cierto? Así es, Cuando Señor. él es arrestado. Pero fíjense que él está el día antes al día en que él es tomado arrestado. Esto está ocurriendo el día antes. ¿Me entiendes? Amén. Está ocurriendo hoy día y mañana en la noche lo toman. Amén. Para que usted vaya entendiendo. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús lo que está haciendo en estas últimas horas es reafirmarlos en la fe. Amén. ¿Con qué? Con amor. Amén. Amor eterno, hermano, que Él tenía por ellos. Amén. Vamos a ver todo eso ahora. Entonces, lo que veremos en los próximos días y en los próximos capítulos ocurre, como les decía yo, en la noche anterior a la crucifixión. Amén. El apóstol Juan se encarga él de dar más detalles a estas últimas horas que son previas a la crucifixión, ya que son enseñanzas exclusivas solo a sus discípulos. Amén. Amén. Entonces, mientras Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de la Santa Cena, ¿cierto? Ahí nosotros sabemos qué ocurrió en la Santa Cena, cómo partió el pan, cómo le dio a cada uno de ellos. Juan nos hablará qué ocurrió antes de la cena, en medio de la cena y después de la cena. Amén. 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 Todo esto ocurre, amén, antes, amén, de la crucifixión. Entonces, aquí está el maestro con sus discípulos y por largas horas ellos tendrán la mejor enseñanza, por así decirlo. Amén. Es cuando hay un profesor haciendo una clase general, ¿cierto? Pero ahora ese profesor es contratado para dar clases particulares. Amén. Sí, Señor. Ahí, entonces, el profesor Jesucristo, el maestro, ¿cierto? Se dedica exclusivamente a enseñarle a sus discípulos, Amén. a los que están interesados en aprender. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, serán horas de enseñanza y también de preguntas y respuestas. Amén. Amén. Lo vamos a darnos cuenta a medida que vamos avanzando. Los discípulos empiezan a preguntar. Ahí es cuando Felipe muéstranos al Padre. Ahí es cuando Jesús responde. Y entonces muchos empiezan a preguntar y Jesús empieza a responder. Amén. Amén. Entonces serán horas de enseñanza, de preguntas y respuestas, donde los discípulos podrán preguntar todas sus dudas. Amén. Amén. Acordándome de eso, el hermano Germán también me dijo, entre comillas, que él podía hacer cultos de ahora en adelante, cuando los días que queramos, cuando él está libre semana por medio, y hacer cultos, preguntas y respuestas, donde él expondría temas, y después cada uno de nosotros preguntando, hermano Germán, pero ya está, hermano Germán, y él para poder seguir desarrollando su ministerio. Amén. Amén. Entonces, primero veamos quiénes son por un momento sus discípulos. Hay Amén. que conocer primero a sus discípulos, los que están ahí reunidos, Amén. para ver la clase de personas que son ellos Amén. y también para ver cómo nosotros nos identificamos con sus personalidades. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces, a medida que vamos viendo, vamos a ir viendo, oh, este se parece a mí. Entonces, vamos a comenzar con dos de los más famosos, por así decirlo. Tenemos el carácter fuerte y duro, ¿cierto?, de dos pescadores, ¿cierto?
Ellos tenían, este era Pedro y este era Andrés. Eran dos hermanos, acostumbrados a ganarse la vida en las aguas, hermano. Yo he compartido con gente pescadora, hermano, creyentes. Y fíjese que me he dado cuenta que generalmente no tienen mucha educación. Creyente, pero con muy poca educación, casi sin colegio, por así decirlo, porque los papás los meten lo más joven posible a trabajar, pues, hermano. Amén. Entonces casi no tienen buenos modales, por así decirlo, ni tampoco tienen pelos en la lengua. Es gente directa. Amén. Ese es Pedro y ese es Andrés. Y también tenemos, por ejemplo, a un Mateo, un hombre de buena posición económica, un antiguo cobrador de impuestos, enemigo del pueblo. Así es. Amén. Y antes de unirse a Cristo, fíjese que él había colaborado con el odiado pueblo romano. Él trabajaba para Roma, imagínense. Amén. Amén. También tenemos a Simón el Celote, que antes de su conversión era un activista, le gustaba andar tirando bombas molotov, le gustaba andar, ¿cierto?, con una espada y andar matando. Él defendía la lucha armada, hermanos. Así es. Lo que diríamos hoy en día un activo comunista. Exacto. ¿Cierto? También había personas ambiciosas. Tenemos a Santiago y Juan, dos hermanos. Eran de los menores, pero ellos, hermanos, aspiraban a ocupar las mejores posiciones cuando sea levantado el reino de los cielos. Inclusive la mamá de ellos fue a hablar con Jesús, ¿cierto? Pero ¿qué tiene que haber pasado? Tiene que haber Juan y Santiago. Oye, mamá, anda a hablar con el maestro, queremos estar ahí donde estén, ahí al lado de nosotros, uno a la izquierda y el otro a la derecha. O sea, ambiciosos, hermanos. Estamos viendo la naturaleza de cada uno de ellos. También tenemos un Tomás, un hombre testarudo, que no dudaba, hermano, en expresar abiertamente sus dudas. Amén. Le costaba a él creer. Y también tenemos un Felipe, una persona, como diríamos nosotros, es demasiado tranquilo, es demasiado apacible, pasa desapercibido, un hombre que de repente llega a ser aburrido. Amén. Entonces, en fin, viendo esta enorme variedad de caracteres, no es difícil identificarse con alguno de ellos. Yo ya me identifiqué, hermano, con Pedro. O sea, Pedro, hermano, tiene un carácter directo. Amén. Entonces, viendo tantos caracteres, usted sabe cuál es el suyo, ¿no es así? Amén. Amén. Entonces, viendo tantos caracteres y tantas formas de vida, la pregunta es, ¿cómo pudieron permanecer unidos Así es, Señor. Amén. Así es, Señor. al lado del maestro si cada uno de ellos tenía carácter fuerte? Chocaban entre ellos. La respuesta, ¿sabe cuál es? Que todos ellos amaban a Jesús. Amén. Y le seguían con genuina admiración. Así es. Y reconocían a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Así es, Señor. Entonces, sin duda que ellos, hermanos, tenían pleitos. Sin duda que había problemas entre ellos. Amén. No es de extrañarse, hermanos. Pero ¿sabe qué? Si había algo que nos mantenía unidos, era la palabra que traía Jesucristo. Amén. Ellos amaron más la palabra que sus propias diferencias. ¿Se da Amén. cuenta? Y por último, tenemos que en medio de ese grupo también hay un Judas, un incrédulo, que de nada le servían las enseñanzas del maestro. Ahora, este Judas, este incrédulo, se hacía pasar por creyente. Sí, estaba ahí en medio. Amén. Ahora Judas, él podía escuchar las palabras del Mesías y ni siquiera, hermano, le producían algo, hermano. Amén. Amén. Pero ahí él estaba mostrándose como un verdadero, como un genuino. Amén. Y uno de los puntos fundamentales que nuestro Señor va a tomar es la santidad. ¿Sabe por qué va a tomar la santidad? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces, veremos inmediatamente que esto no es algo que
la santidad no es algo que la persona pueda conseguir con esfuerzo. No se puede conseguir por los propios medios, por así decirlo, sino que a medida que vamos avanzando, vamos a entender que la santidad viene por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Sí, Lo Señor. que Él hace por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él o por Dios. No, hermanos. Usted ha escuchado a muchas personas decir, no, si yo me estoy esforzando. ¿Esforzando en qué? ¿Esforzando? ¿De qué está hablando? Si nosotros somos salvos por gracia. Amén. Ahora sí tiene que haber un cambio en nosotros. Sí tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Pero usted tiene que saber que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y nosotros somos limpiados gracias al sacrificio de Cristo. Amén. No que nosotros nos limpiamos a nosotros mismos, porque eso es falsedad nada más. Así es, Señor. Amén. Entonces, miren los temas que vamos a ver. En Juan capítulo 13, vamos a ver, por ejemplo, que somos lavados de nuestros pecados. Amén. Eso lo vamos a ver en San Juan capítulo 13. En San Juan capítulo 14, vamos a ver que el Espíritu Santo mora en nosotros a fin de consolarnos y enseñarnos y guiarnos. Así es, Señor. En San Juan capítulo 15, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo nos va a hablar de una nueva naturaleza en nosotros y nos va a enseñar a comunicarnos con Él, con su vida. Amén. 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 San Juan capítulo 16, vamos a ver que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones para guiarnos. Amén. Amén. Y en San Juan capítulo 17, que es, por así decirlo, el último capítulo de enseñanza de nuestro Señor, Él ahí ora por sus discípulos al Padre. Amén. Amén. Entonces, todos esos temas vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, habiendo ya visto estos detalles, vamos a pasar ahora a la palabra para analizar el tema del día de hoy. Amén. San Juan capítulo 13, versículo 1. Solamente en este versículo, hermano, hay muchas cosas que ver. Así es. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, amén. Amén. Está hablando de antes de la fiesta. Por eso es que tenemos que estar atentos, porque San Juan capítulo 16 dice que entonces ellos salen y van, y eso ocurre después, al día siguiente. Sabiendo Jesús, mire, ponga atención, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Amén. Oh, Señor. Amén. 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 Aquí hay muchas cosas que analizar, hermano. Así que vamos a tratar de hablar, de resumir y tratar todos estos temas. Amén. Entonces, esta Pascua sería la última Pascua que el pueblo judío podrá celebrar, por así decirlo, en la ley. Amén. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante habrá un nuevo pacto. Amén. Sí, Señor. No Amén. para recordar de la sangre del cordero en el dintel. Sí, Eso amén. ya pasa de moda, hermano. Amén. Pasa de moda la sangre del animal para cubrir los pecados. Sí, Eso ya amén. pasa de moda, hermano. Amén. Ahora la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, del Mesías, viene quitando los pecados de los redimidos. Amén. 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 Ya no más pecado. Hay un cambio, hay un cuerpo, hermano. Entonces, el viejo pacto siendo cambiado por el nuevo pacto. Amén. Amén. Entonces dice, antes de la fiesta de la Pascua, para entender esto correctamente, hermano, lo que Juan quería mostrarnos a nosotros es que tengamos un
entendimiento de lo que está ocurriendo ahí en Israel. Amén. Así es, Señor. Se acercan las fiestas. ¿Qué es lo que ocurre en Chile cuando vienen las fiestas patrias? Así es, Señor. Amén. Cuando son 3, 4 días, ¿qué es lo que ocurre? La gente empieza a viajar. Así Amén. ¿No es así? Sí, amén. Empieza a visitar familiares, ¿cierto? O se planifican, vénganse a mi casa, ¿cierto? Se arma, por así decirlo, la fiesta. Amén. Y aquí en Israel, por ley, la fiesta tenía que ser en Jerusalén. Así es, amén. Entonces, dice aquí, antes de la fiesta de la Pascua, significa que mucha gente estaba llegando ahí a Jerusalén. Amén. Judíos y gentiles. Así es, Amén. Señor. Ahora mire, ponga atención. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La gente tenía que prepararse. ¿Por qué? Porque cuando celebraban la Pascua, celebraban la cena. Así es, Señor. Amén. Amén. Y después de eso venían 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, usted tiene que entender que está la Pascua, o sea, está el sacrificio de Cristo, y luego 7 días de los panes sin levadura. Amén. ¿Qué representa la Pascua? La Pascua representa el sacrificio de Cristo, ¿no es así? Así es, ¿Y Señor. qué Amén. representan los 7 días, esos de los panes sin levadura? Las 7 edades de la iglesia. Amén. 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 Entonces nosotros sabemos que estamos viviendo en la última edad. Amén. La edad de la Odisea, la edad más cochina, la edad más oscura, ¿cierto? Amén. De Sí, todas. Señor. Amén. Pero aquí hay un pueblo creyendo, pues hermano. Amén. Un pueblo esperanzado en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces la Pascua se celebraba el día 14 de Nisan. El día 14, para que usted me entienda, esto ocurría en abril. Amén. Entonces, entre marzo y abril, entre el 15 de marzo por ahí, o el 14 de marzo, al 14 de abril, eso era el mes de Nisan. Entonces, ahí entre medio estaba la fiesta de Pascua. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermano, que ya lo he hablado, cuando nosotros decimos se celebra la Pascua el día Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo Santo, eso es terrible, falso. Esa es una enseñanza diabólica porque ahí solamente hay 2 días nada más. Amén. Y son 3 días. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando leemos la Escritura con entendimiento, lo vamos a ver, a dar cuenta que hay un sábado que se llama el sábado grande. Amén. Amén. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en lo que Amén. vamos estudiando, hermano. Amén. Amén. Entonces, pero esta Pascua y esta fiesta de los panes sin levadura era una fiesta nacional. Amén. 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 Venían judíos de todas partes. La capital Jerusalén se llenaba, hermano. Amén. Amén. No había por dónde pasar. Entonces, el pueblo de Israel, los judíos se preparaban para comer la cena. En cada hogar lo hacían. Ellos se preparaban, hermano, donde se comía la Pascua y también significaba que estaba próximo, ¿cierto? El sacrificio del Cordero Pascual. Amén. ¿Dónde se hacía esto? En el templo. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, recuerde, después de la Pascua, ¿cierto? Continúa la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Amén. Pero lo Señor. que va a ocurrir ahora en estos 5 capítulos es un día antes de celebrar la Pascua. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Ahora miren lo que dice aquí. Sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, nuestro Señor está hablando de qué cosa? Está hablando de su sacrificio. Amén. Está hablando de su muerte. Entonces veamos un poquito más detalle de esto. En primer lugar, los discípulos no saben que su maestro va a ser crucificado las próximas horas. Amén. Él les ha hablado, pero ellos no intuyen lo que va a pasar. Amén. Pero quiero decirles algo. Sí, Jesús sabía. Sí, amén. Aquí dice que había llegado su hora. La hora de dar su vida. ¿Para qué? Amén, Para poder Señor. redimir a los que han sido predestinados para vida eterna. Entonces, si leemos con atención la Biblia, nos damos cuenta que los judíos incrédulos quisieron matarle en varias oportunidades. Así es, Señor. Amén. Pero la Biblia dice que no pudieron porque aún no era el tiempo correcto. Amén. Amén. Por ejemplo, le voy a dar 2 citas
Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderlo, pero nadie pudo echarle mano, porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20 dice, estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Ahora, si usted se da cuenta, en estas dos oportunidades a él lo querían matar, a él lo querían tomar, ¿cierto? Amén. Y llevárselo a apedrearlo, ¿cierto? Hacer cualquier cosa con tal de hacerlo, pero no pudieron hacerlo. Así es, Amén. Señor. Había un poder sobrenatural que impedía que lo hiciesen. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque no era el momento. Gracias. Este era un plan de redención que venía desde allá, Dios, desde amén. antes de la fundación del mundo, Amén. y ningún diablo podía estropearlo. Amén. Amén. Sí, Señor. Pero ahora sí, ahora ha llegado el momento Amén. en que a Jesús lograrán echarle mano y lograrán matarlo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que dijo él? Yo doy mi vida. Sí, amén. ¿Ven? Yo doy mi vida Amén. y yo la vuelvo a tomar. Amén. Sí. Amén. Entonces él sabía el tiempo, él, hermano, con el plan de redención que había. Cuando le preguntaron a él, él decía, por ejemplo, cuéntalo, ¿cuándo serán estas cosas? Yo no lo sé, solamente mi padre. Él Amén. estaba cumpliendo un plan de redención, ¿se dan Así cuenta? es, amén. Él no podía entregar tanto detalle, pero sí, hermano, él siendo Dios, él tenía el conocimiento de todas esas cosas, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Entonces, ¿qué dice el texto? Dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora, entonces hay que entender que es un plan de Dios para redimir. Amén. Y para que haya redención, tiene que haber sangre derramada. Amén. Y tiene que ser sangre inocente. Así es, Y Señor. tiene que ser sangre justa. ¿Se da cuenta? Amén. Sí, Señor. ¿Y cuándo tiene que ser? Justo el día profetizado. Amén. La fiesta de la Pascua, donde se mataba un cordero por los pecados. No podía ser otro día, tenía que ser justo el día de la Pascua. Así Amén. es, Señor. Amén. Porque recordemos lo que ocurrió allá con Moisés, ¿cierto? Amén. Justo el día de la Pascua, cuando murieron los primogénitos, ¿cierto? Para que ellos pudiesen vivir, tuvieron que sacrificar un cordero, Amén. y con esa sangre el dintel tenía que ser rociado, ¿cierto? Sí, amén. Entonces, ahora, el único que conocía esa profecía, aunque estaba profetizada, aunque estaba en los libros, el único que sabía era Jesús. Amén. El resto, sus discípulos, los judíos, los fariseos, no tenían idea de lo que iba a ocurrir al día siguiente. Amén. Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, es más, dice la Biblia que los fariseos querían matarlo, pero no querían matarlo justo el día de Pascua. Así es. Amén. Amén. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 1. Miren lo que dice. Marcos 14, 1 dice, 2 días después era la Pascua, o sea, 2 días después era la Pascua. Y los asimos y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo por engaño para hacer que lo mataran. Miren lo que dice ahora el versículo 2. Pero decían, esto sale con signo de exclamación, en la fiesta no. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Claro. Los líderes, los principales decían, en la fiesta no. No sea que se produzca un tumulto en el pueblo. O sea, ellos no querían sacrificar a Jesucristo el día de Pascua para que no ocurrieran problemas, porque sabían los fariseos, los líderes, que a Jesús lo tenían por maestro. También había hecho muchos señales, muchos milagros. Amén. Entonces, había gente que lo defendía. Pero ¿qué es lo que ocurrió, hermanos? Estaba predestinado, hermano, Amén. lo que tenía que ocurrir. Así Es Señor. increíble cómo Dios hace un plan tan Amén. perfecto, Amén. tan maravilloso, y nadie lo puede echar a Amén. perder. Amén. Nada ni nadie puede impedir que el plan de Dios
sea tal como fue planeado y profetizado. Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice. Sabiendo Jesús, ¿se da cuenta? Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Mire, quiero decirles algo. Con esto queda muy claro que el Señor Jesucristo no iba a la muerte siendo arrastrado por los líderes. Y él no podía controlar esa situación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sino que nuestro Señor sabía lo que iba a pasar. Así es, Señor, amén. Muy por el contrario, queda muy claro una vez más que Jesús, él conocía y aceptaba plenamente la voluntad del Padre. Amén. Así es, Señor, Cuando amén. él vino a dar su vida. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Él fue molido por nuestras transgresiones. Amén. Tenía que cumplirse aquello, hermano. Señor, amén. ¿Cierto? Era el plan de redención. Amén. Entonces, aquí no tan solo hay que considerar, hermano, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que también hay que pensar que también viene la resurrección. Amén. Y también viene la ascensión, como indica la Biblia, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda descender el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es, Entonces, Señor. San Juan capítulo 13, versículo 1, miren lo que dice después de lo que acabamos de leer, dice, antes de la fiesta de la Pascua, que ya lo vimos, sabiendo Jesús que había llegado su hora, ya lo vimos, para que pasara de este mundo al Padre. Amén. Amén. Esto está hablando claramente de su partida. Amén. Ahora, sus discípulos, como les digo yo, lo ignoraban. No olvidemos que ellos lo habían dejado todo por seguirle. Así es, amén. Habían dejado sus posesiones, sus hogares. Ellos estaban siguiendo al que ellos consideraban el Mesías. Sí, amén. Entonces era muy importante seguirle a él porque en él se cumplían las profecías, las escrituras. Entonces ellos habían estado con su Mesías los últimos 3 años y medio, por así decirlo, del ministerio. Entonces, esta noticia tan repentina de su partida, entonces, piense usted, tiene que causar cierto desconcierto, ¿no es así? Dolor, ¿cierto? Amén. Es como cuando a una persona le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer y ya no le queda tiempo de vida, ¿cierto? Amén. Entonces pensemos cómo estos discípulos iban a quedar aquí sin su maestro. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, él debía irse. ¿Saben por qué tenía que irse él? En primer lugar, bueno, iba a dar su vida, iba a resucitar, pero él tenía después que irse porque su próximo ministerio era ser intercesor. Gloria a Dios, amén. Amén. ¿De quién? Amén. De los redimidos. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice. Pues hay un solo Dios Sí. y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús, el hombre, el Mesías. Amén. Así es. Amén. Juan capítulo 13, versículo 1. Miren lo que dice en la parte ya casi final. Dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Oiga, ¿qué significa eso? Los amó hasta el extremo. Eso quiere decir que Jesús amó a sus discípulos, a sus creyentes, incluidos nosotros, Amén. con toda la medida de amor que solo Dios posee. Amén. Así es, amén. Es un amor perfecto. Gloria a Amén. Dios. Sí. Leamos un momento, busque Efesios y ahí va a hablar del amor del Mesías. Efesios capítulo 3 habla claramente del amor del Mesías hacia sus creyentes. Amén, sí, Señor. Efesios describe el amor de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente. Para que habite el Mesías. ¿Lo escucharon?
Amén. Amén. para que habite el Mesías por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, mire, por amor, empieza a hablar, seáis, ponga atención a estas palabras, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad. ¿De qué está hablando? Del amor. Amor. Y así, versículo 19, y así conocer el amor del Mesías, Amén. que Gloria a excede, Dios. mire, ponga atención, que excede a todo conocimiento. O sea, el amor del Mesías es inexplicable, excede a todo conocimiento. No podemos explicar el largo, el ancho, el alto, la profundidad, no podemos explicarlo. ¿Y para qué es el amor? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, no se puede explicar con palabras el amor Señor. que Jesucristo Maravilloso sintió amor. por todos nosotros. Amén. Es demasiado grande, demasiado excelso su amor. Amén. Amén. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? No hay nada que nos pueda separar de su amor, hermano. Imposible salir del amor de Dios porque es un amor eterno. Amén. Entonces, el siguiente versículo, mire lo contradictorio que ocurre. Estamos hablando del amor de Cristo y el siguiente versículo nos va a mostrar el rechazo hacia ese amor. Amén. 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 El amor que Cristo ofrece. Lo vamos a ver y lo podemos ver hoy en día a día, cómo los creyentes somos despreciados, somos odiados, hermanos, ¿cierto? Ahora es diferente que nos odien a nosotros que odien la palabra de Dios. Así es. Amén. Entonces, pero quiero decir algo, aquellos que nos desprecian a nosotros están despreciando a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, lo vemos ahora, lo podemos ver en el día a día, personas rechazando el sacrificio de Cristo, personas rechazando el amor de Cristo, la entrega de Cristo. Amén. Entonces, ahora vamos a ver cómo Judas, uno que estuvo con el maestro, no quiso amar al Mesías, ni tampoco aceptó el amor que él recibía del Mesías. Amén. Oh, mi Cristo, aleluya, Padre. Juan 13:2, mira lo que dice. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Así Amén. es. Amén. O sea, había ingresado Satanás tanto a su corazón Correcto. que ya no sentía amor hacia la palabra de Cristo. Así es, Amén. Señor. No Amén. sentía nada. Judas, en otras palabras, endureció tanto su corazón que no dejó que el amor perfecto de Dios entrara en su vida. Hay Amén. gente que es así. Hay gente que endurece su corazón, hermano. Así es, Señor. Amén. Amén. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera Amén. amó Dios al mundo Amén. que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Así es. Ahora Judas rechazó ese amor divino. Así es. Amén. 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 Entonces, lo que está hablando el primer versículo de Juan capítulo 13 cambia abruptamente, por así decirlo, de la luz a las tinieblas, Señor, amén. del amor de Cristo a la oscuridad de Satanás, ¿cierto? Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, aún, por así decirlo, Judas todavía tenía posibilidades en esta cena final, hermano. Así es, Señor. ¿Saben qué? La Biblia dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Del corazón de Judas, el entregarle. Pero tenemos el contraste. Ahí está el amor de Cristo
para con él, porque Judas también fue lavado de los pies, Así es. Ah, que también estaba ahí, pues, hermano, Amén. también estaba ahí. Pero vino tal odio en Judas que lo entregó para que lo mataran. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Judas, por así decirlo, es completamente de sus actos, así como Caín. Así Amén. es. Amén. Amén, ¿recuerdan? Dios descendió el hijo Caín, pero si tú bien obraras, si tú bien hicieras, pero el pecado está ahí a la puerta tuya, ahí está. Y Judas estaba igual, pues. Estuvo todos esos años con Jesús escuchando palabras, sin embargo el pecado estaba ahí a la puerta Sí, de él. Señor. Amén. Él era responsable de sus actos. Amén. Su propio corazón malo deseó lo mismo que deseó Satanás. Así es. La muerte de Jesús. Ahora, Satanás, hermano, llegó a pensar, mire, ponga atención, Satanás llegó a pensar que matándolo se acababa el plan de redención. ¿Se da cuenta? Amén. Amén. Ahora Judas, hermano, ¿qué tiene que haber pasado por su mente? Si a este lo matan, significa, en primer lugar, que no era el Cristo, significa porque ellos, recuerden, ellos estaban esperando que el reino de los cielos se estableciera aquí en la tierra. Así es. Entonces entró tal maldad en el corazón de Judas, ¿cierto? Satanás y Judas estaban totalmente de acuerdo, estaban unánimes, en un solo espíritu. Amén. Ambos, Satanás y Judas, eran cómplices en el complot de matar a Jesús. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces Judas, por así decirlo, ya está bajo el control completo de Satanás. Amén. Amén. Entonces, Así es, Señor. Amén. la Biblia dice que Jesús lo llamó hijo de Sí, perdición. amén. Señor. Amén. 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 Eso sale en Juan 17:12 y se lo voy a leer. Dice, cuando estaba con ellos, aquí está hablando Jesús, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió. Ponga atención. Sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora, ustedes saben que Judas pertenecía a la tribu de Judá, igual que Jesús. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Los dos venían, por así decirlo, sabemos que Jesús era deidad, pues, pero hablemos de sus parientes, ¿cierto? Su madre, ¿cierto? Ellos venían de la tribu de Judá, ¿se da cuenta? Amén. José también de la tribu de Judá. Entonces Judas también venía de la tribu de Judá, hermano. Así es. Amén. Amén. Entonces, recordemos un momento, Adán también tuvo su hijo Caín, el cual fue un hijo de perdición y asesino. Así es, Señor. Amén. Ahora tenemos a Judas, un hijo de perdición y también asesino. ¿Se da Así cuenta? es, amén. Y no tan solo asesino, sino que también se mató, por hermano. Entonces estaba totalmente perdido, hermano. Y quiero que noten algo, veamos que Jesús es Él quien llama y elige a sus discípulos. Pero también tenemos que entender que Judas también es elegido, pero para cumplir profecía. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Porque recordemos, la profecía en Génesis dice, la simiente de la serpiente levantará su calcañar sobre el Mesías. Mire, busque Juan 13, versículo 8. Mire lo que dice. Esto lo vamos a ver seguramente la próxima semana. Dice, no lo digo de todos vosotros. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Yo sé a quién he elegido. Está hablando de sus discípulos. Amén. Pero para que se cumpla la escritura, el que come mi pan levantó contra mí, ¿qué cosa? Su calcañar. Amén. Esa es la profecía de Génesis capítulo 3. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, Judas da cumplimiento a la profecía sobre el Mesías prometido. Judas estaba ahí en medio de creyentes. Tengo que decir algo. Él puede que haya simpatizado con el Evangelio de Jesús, pero él nunca creyó, porque si él hubiese creído, se habría convertido en un creyente. Entonces, tengo que decir algo. Él
jamás engañó al Mesías Amén. con sus amenes. Amén. Por eso hay que entender que hay dos clases de predestinación. Yo creo en dos clases de predestinación, hermano. Y yo sé que usted también lo cree así. Yo al menos así lo creo. Judas nació para perdición, Amén. predestinado para muerte eterna. Tenemos que estar muy agradecidos entonces de Dios por habernos escogido para salvación y vida eterna. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, Juan capítulo 13, versículo 3. Miren lo que dice. Ya vimos lo que dice de Judas. Ahora veamos San Juan 13, capítulo 3. Dice, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, aquí lo que la Biblia está diciendo, que todas las cosas estaban en las manos del Mesías. Así es, Señor. Amén. Recordemos, vimos que el Padre es quien escoge, Sí. el Amén. Padre es quien predestina. Después vimos que es el Hijo el que redime, el que da su vida, ¿cierto? Amén. ¿Y sobre quiénes? Sobre los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. De hecho, la oración en Juan 17 es, Padre, todos los que me han dado, ninguno se perderá. Amén. Amén. Entonces, aquí está diciendo, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, ¿qué Amén. cosas? El plan de redención Amén. está en las manos de Jesús. El plan de redención está en las manos de Jesús. Amén. ¿Y qué más? Mira lo que dice, y que había salido de Dios. Salió de Dios. ¿Y qué más dice? Y a Dios vuelve y a Dios iba. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Por qué? Porque terminando el plan de redención, ¿qué viene a hacer Jesús? Él viene, Él llega, cumple los 30 años, Él es bautizado, ¿cierto? Es lleno del Espíritu Santo. Entonces comienza Él a anunciar el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué va después? El reino de los cielos ya está aquí, el reino de los cielos ya está aquí. ¿Qué Amén. más dice? Entonces empieza a hablar, a corregir un plan de redención, un plan de vida eterna, entregar el mensaje del Evangelio. Así es, Pero Señor. cuando él sabe que tiene que ir a la cruz del Calvario, él entiende que ha finalizado. Amén. Señor. Amén. Él entiende que salió de Dios y ahora tiene que volver. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, esta es una tremenda declaración. Entonces, leamos algunos versículos para entender. Amén. Mateos 11, versículo 27. Yo le voy a leer San Juan porque no noté el capítulo, pero dice, no me recuerdo, no noté el capítulo, noté solamente el versículo, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 11, versículo 27, mire, aunque es más largo el capítulo, pero mire, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Amén. 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 Gloria a Dios para siempre. Mateo 28, mire, busque Mateo 28. Una vez que nuestro Señor Jesucristo resucita, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Verdad. Así es. Amén. Gloria a Dios. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, no en este culto, pero vamos a ver que después nuestro Señor Jesucristo, después del milenio, ¿saben ustedes que Él le entrega nuevamente la potestad al Padre? Esto sale en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sale en la Biblia. Si es un plan de redención. Amén. 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 Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, todo el poder le fue entregado por el Padre para así entregar su vida por los predestinados. Amén. Y también, ¿qué? Volver a la vida venciendo la muerte. Así es, Amén. Señor. Amén. Por eso es que Jesús dijo, yo doy mi vida y yo también la tomo. Amén. ¿Qué significa eso? Nadie va a impedir que el plan de redención Amén. se cumpla. Amén. Jesús dijo,
yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, indicando que tenía todo el poder para hacerlo. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Qué más dice? San Juan capítulo 13, el versículo 3. ¿Qué estamos leyendo? Y dice, y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿cierto? A volver. Entonces, esto Jesús lo dijo muchas veces, abiertamente. Pero fíjese que no lo creyeron, ni aún hoy día muchos todavía no lo creen. Señor. Amén. Juan capítulo 3, versículo 13, mire lo que dice. Esto lo hemos leído, hermano, solamente un repaso para ustedes. San Juan 3, versículo 13 dice, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así es. Amén. Entonces Jesús está diciendo, Amén. yo vengo de la eternidad porque de allá pertenezco. Amén. Amén. Señor, amén. La verdad, Rey de Dios. Amén. Sí, mi Cristo, aleluya. Oh, aquí puse también. Debe ser Juan 5:37, porque puse Juan 35, no existe eso. Pero dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio acerca de mí. Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. El Padre que me envió. Es como cuando usted manda a su hijo y le dice, anda a comprarme y dile al casero que me anote. Él, ¿sabe qué? Mi papá o mi mamá me envió, dice que acaso la nota y vuelve. Y nuestro Señor, el Padre, envió al Hijo, el Hijo vino, cumplió su misión y vuelve al Padre. Amén. Eso es lo que está hablando este versículo. Entonces Jesús lo habló muchas veces a los judíos, pero ellos no le creyeron. Amén. Ahora Jesús le está hablando solo a sus discípulos y ellos sí lo creen, pues hermano. Amén. Amén. Ahora nuestro Señor en privado les dice que vuelve a su condición original Gloria a Dios. y a Dios y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿cierto? Amén. San Juan capítulo 6, versículo 62. Mira lo que dice. Pues qué si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo, o sea, subiendo a donde estaba primero. Amén. Oiga, Amén. ¿se da cuenta? Así es, amén. Ahora, ¿qué de aquellos discípulos que están ahí en Hechos capítulo 1 y lo ven cuando Él va ascendiendo, hermano? Sí, Señor, amén. Qué tremendo testimonio para ellos. ¿Se da cuenta? Nuestro Señor les está hablando a ellos lo que ha hablado en público. Amén. Ahora lo está haciendo en privado. Amén. Les está diciendo cuáles son los pasos a seguir. Amén. Esto, Padre, amén. Amén. Él le está dando instrucciones a los discípulos. Amén. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a acontecer. Amén. Juan 7:33. Mira lo que dice. Entonces, Juan 7:33 dice, entonces Jesús dijo, aún estoy con vosotros un poco de tiempo y me voy ante el que me envió. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, hermano, en realidad eran tantas las escrituras que yo tenía para exponer que solamente doy algunas pocas para que ustedes entiendan que Él estuvo allá, Él vino y vuelve. Amén. Señor, amén. Entonces, Él quiere que veamos qué cosa, su deidad. Amén. Amén. Lo que Él quiere es mostrarnos. Juan, el libro de Juan se encarga de mostrarnos su deidad. Amén. Amén. Entonces, aquí está frente a sus discípulos, ¿quién? El creador del universo. Pensemos en eso. Amén. Ahí está el creador del universo. Ellos saben que Él es Dios. Amén. 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 Ellos reconocen su deidad. Ellos dicen, tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Se da Correcto, cuenta? amén. Y las escrituras dicen que el Mesías era Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, ellos conocen que Él es el creador de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Amén, Señor, Y amén. todas las cosas existen gracias a Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Señor Jesucristo está a punto de hacer algo que sus discípulos no hicieron. Oh, Rey de gloria, así es, Señor, amén. 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 ¿Qué cosa? Humillarse. Aleluya. Sí, Señor, amén. Oiga, que cuesta humillarse, hermanos. Sí, amén. Ahí estaban todos sus discípulos. Ahí habían ellos conocido todo
el ministerio de Jesús fueron afortunados Así es, Señor. de estar junto al Mesías. Sí, Señor. Y ellos venían de una tremenda caminata y han andado por el templo, ahí han andado por las calles polvorientas. ¿Sabían ustedes que ahí por las calles pasaban también los animales? Sí, amén. Sí, Amén. Señor, amén. Entonces, los pies pasados a guano, hermano. Entonces, todo eso en los pies. Y cuando entraron a la cena, ninguno se preocupó Oh, Rey de Gloria, así es, Señor. del lavamiento de pie, hermano. Mi Dios. Ninguno. Pero, ¿sabe qué? Que yo pienso que eso está en la voluntad de Dios, Así hermano. es, Señor. Amén. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, yo les dije, el Dios de la creación de todas las cosas está ahí y Él se va a humillar. Ah, así es, Él Señor. se va a hacer un siervo. Amén. Amén. Va a lavar humildemente los pies sucios de sus discípulos. Así es, Amén. Señor, Una amén. tarea que prácticamente era despreciada, hermano, Oh, Señor, Señor. amén. que a nadie le importaba hacerla. ¿Por qué? Porque ni siquiera los siervos de menor rango, que sean judíos, lo hacían, sino que lo hacían solamente extranjeros Así es, esclavos. Señor. Correcto, Padre. ¿Se da cuenta? Señor, amén. Entonces pensemos un momento, aquí viene el Mesías caminando junto a sus discípulos, ellos vienen transpirados, las calles están todas polvorientas y hediondas en Jerusalén, ¿cierto? Entonces Amén. ellos vienen, hermano, con toda esa Aleluya. transpiración Sí, y Señor, ese amén. polvo pegado en los pies. Aleluya, sí, Sí, Señor, amén. De Señor. verdad, Padre. Amén. ¿Sabe por qué? Porque todos ellos usaban sandalias. Sí, amén. Amén. Señor. Un pueblo caluroso, hermano. Amén. La transpiración, ¿cómo sería, hermano? Entonces ellos al llegar al lugar, ninguno, hermano, se preocupó, se percató de la situación. Correcto. Entonces el maestro, Jesús, él había predicado algo que usted sabe, él tenía que cumplirlo. Dice, el que es el mayor, esto está en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Esto está en Mateo 23:11. Entonces, ¿quién era el mayor ahí? Jesús. Era Jesús, po. Amén. Amén. Entonces, él tenía que ser un ejemplo para cada uno de ellos. Amén. Amén. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Amén, amén. Jesús sabe que vino a cumplir toda escritura. Amén, Amén. Señor. Y había llegado la hora de ser un verdadero siervo ante sus discípulos. Amén. Había llegado la hora de humillarse. ¿Sabe por qué? Porque había una profecía Aleluya. Así es verdad, que Padre. decía eso. Sí, sí, Isaías amén. 53, capítulo 11. Mire lo que dice. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, Correcto. Amén. justificará Oh, Rey de Gloria. a muchos Amén. y cargará con los pecados de ellos. Oh, Rey de Gloria. Amén. Señor, amén. Entonces, el acto que estás pronto a hacer Jesús es un Señor, acto amén. de justificación. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gracias. En mi Biblia, no sé lo de ustedes, pero la palabra siervo está con mayúscula aquí en Isaías 53, capítulo 11. Está con mayúscula porque aunque es siervo, está hablando del Mesías. Sí, amén. Está hablando de Cristo, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Isaías 53, 11 dice, gracias a la aflicción de su alma, ahí está hablando, antes está hablando, por su llaga fuimos curados, está hablando todo eso. Pero el versículo 11 dice, gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, o sea, por su predicación, mi siervo, está con mayúscula, el justo, está con mayúscula, hablando del Mesías, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Esta es la Biblia, y yo le digo la Biblia antigua. Amén. Amén.
Entonces, por eso yo les decía, es importante, ¿se da cuenta? Sí, amén. Aunque Jesús, el Mesías, era Dios, él vino como siervo. Amén. Eso dice las Escrituras. Yo creo que sus discípulos, ellos, yo creo que habrían estado dispuestos. ¿Qué harían ustedes si viene Jesús y se presenta aquí con los pies sucios? Sí, la- ¿Se humillaría usted o no? Amén. Sería como aquella mujer, hermano, que lloró a sus pies y lloró. Amén. Amén. Yo creo que sus discípulos habrían estado dispuestos a lavarle los pies al Mesías. El tema es que tenía que darse cumplimiento a las Escrituras. Amén. Y ahí él era el mayor. Oh, Señor. Él tenía que servir como un siervo, porque él dijo, el mayor sirve al menor, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, la palabra siervo en el latín significa, o sea, la etimología significa, ¿sabe qué significa? Sumisión total. Amén. Amén. Entonces, por eso significa que él fue llamado siervo. ¿Se da cuenta? Él vino a servir y no a ser servido. Amén. La cena comenzó sin que nadie se fijara en la suciedad que ellos tenían en los pies. Amén. O sea, comenzó la cena y comenzaron con los pies, a comer con los pies sucios. Amén. Amén. Entonces, el Hijo de Dios hace lo impensado. Se quitó su manto, dice la Biblia, tomó una toalla, se la ciñó sobre los hombros, puso agua, ¿cierto?, en un lavatorio, ¿cierto?, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Amén, sí, Señor. Y cuando usted empieza a leer, se da cuenta que comienza a lavar y comienza a lavar, y empieza a secarlos con la toalla que tenía sobre sus hombros. Mire lo que dice San Juan 3, leamos, versículo 4, dice, se levanta de la cena, dice, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo o en un lavatorio y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué dice? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Amén. Amén. O sea, comenzó, no sabemos con quién, supongamos con Andrés, supongamos con Juan, ¿cierto? Con Mateo, con cualquiera de ellos. Y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. O sea, comenzó a lavar. Ya iba lavando los pies. Entonces, ahí está él hincado, inclinado ante ellos, aquel que alimentó a miles, Así es, Señor. aquel que detuvo la tempestad, está de cuclillas o hincado ante ellos, aquel que hizo miles de milagros. Y ellos lo vieron. Amén. Ellos están viendo en silencio doloroso, hermano, avergonzados. Ellos están incómodos por lo que está haciendo el Señor. Ellos lo reconocen como el Mesías y ellos están ahí mudos. El Mesías se vistió de siervo, ¿se da cuenta? Amén. Se arrodilló ante cada uno de ellos. Uno por uno lavó sus pies polvorientos, hediondos. Señor, amén. Señor, amén. Juan 13, versículo 6 dice, Gracias. llega pues a Simón Pedro, después de que había pasado por algunos, no sé si por todos, pero llega por algunos, llegó a Simón Pedro. Y este Simón Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Te das cuenta? Sí, amén. O sea, Pedro está reaccionando a lo que los otros no reaccionaron. Amén. Tú me lavas los pies. Yo pienso que Pedro se encontraba indigno Amén. de que Jesús lo hiciera. Pero, ¿qué le responde Jesús? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago,
entonces se da cuenta que hay un propósito aquí. Amén. Hay un propósito en el lavamiento de pies. Amén. Hay algo oculto, hay algo escondido. Tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Después de lo que va a ocurrir, tú lo vas a entender. Gloria a Dios. Sí, Señor. Le dice Pedro, no me lavarán los pies jamás. Pedro es Pedro, pues, hermano. Amén. Hay que entender, Pedro es Pedro. ¿Verdad, mi Señor? Amén. Entonces, yo creo que no en forma de reprensión, sino que en forma amorosa, porque Jesús estaba hablando del amor, le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Qué tiene que haber sido un puñal para Pedro, hermano? ¿Ah? Ver a su maestro ahí lavando sus pies, hermano, y él mirando, yo pienso que llorando. Aleluya, sí, Amén. Señor. Amén, sí, Señor, amén. No tiene que haberse sentido digno. Amén, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Aleluya. ¿Sabe qué? Aplaudimos por las palabras de Pedro, pero Pedro no estaba entendiendo nada. Dios, Señor. ¿Sabe por qué? Porque, Señor. en primer lugar, no nos sorprende que Pedro hablara, porque siempre Pedro tenía algo que decir. Siempre Pedro tenía algo que protestar. Sí, amén, Señor. Amén. Pedro era un creyente. Correcto, Padre. Pero Pedro, hermano, era como, por así decirlo, el líder. Y él sacaba la voz por los demás. Amén. Cuando Jesús llegó donde estaba Pedro, Pedro preguntó, mostrando la vergüenza de todos, por así decirlo. Así es, Señor, amén. Señor, tú me lavarás los pies. Es lo que todos habrían querido decir. Así es. Señor, no soy digno de que tú te inclines a mis pies y me los laves. Amén. Y Pedro sí lo dijo. A lo mejor los demás lo pensaron, pero Pedro lo dijo. Sí, amén. Recordemos, los discípulos aún estaban esperando ¿qué cosa? Que se inaugurara el reino de los cielos. Así es. Ellos no entendían que Jesús tenía que dar su vida. Así Jesús es. se lo dijo muchas Sí, veces, Amén. Amén. pero ahí están ellos viendo Amén, Señor. cómo el Mesías, el Cristo, se humillaba de esa Así es. forma. Amén. Oiga, entiéndalo de la siguiente manera. ¿Usted cree que un rey le levaría los pies a un indigno? No, Señor. ¿Usted cree que Cas vendría a su casa a lavarle los pies a usted? No, Señor. No, por hermano. ¿Por qué? Porque ellos son totalmente humanos, terrenales, Así es, diabólicos. Amén. Señor. Pero ahí está el Mesías, ¿se da cuenta? Señor, amén. Ahí está el Rey de Reyes y Señor de Así es, Señores. Señor. Amén. Amén, El Señor. Cristo humillándose, siendo siervo de esa forma. Amén. Sí, Señor. Entonces Pedro estaba viendo a su Rey divino. Amén. Amén, Señor. Él vio, mire, ponga atención, él vio como el pueblo judío lo soltaron en un pollino y decían, Sí, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso significaba que él era el rey de los judíos. Amén. Sí, Señor. Ellos lo estaban coronando una semana antes como rey Así es. y amén. ellos lo sabían y eran los seguidores más cercanos de él. ¿Se da cuenta? Amén, Señor. Ahora quiero decirles algo, nunca en la cultura judía hubo un superior lavándole los pies a un inferior. Así es, Señor. Amén. 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 ¿Se da Señor. cuenta? Amén. Entonces, ahí está Pedro, hablando y hablando con ignorancia, Sí, porque amén. nuestro Señor lo empieza a corregir. ¿Se da cuenta? Amén. El Señor, amén. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor? Lo que yo hago,
tú no lo comprendes ahora, Así es, Señor. Amén. mas lo entenderás después. Amén. Amén. Recuerde, viene el Espíritu Santo y empieza a colocar la palabra ahí donde tiene que ser puesta y empiezan ellos a entender, hermano. Amén. Entonces, el acto de Jesús de lavar los pies a los discípulos, ponga atención, ilustraba la limpieza espiritual. Correcto, así es, Señor. Amén. Jesús, Él es el que perdona. Amén. Pedro y los demás estaban experimentando la limpieza completa de la salvación. Amén. Ahora, mire, ponga atención, porque lo que vamos a ver ahora es de qué se trata, hermano, el lavamiento de pies. Amén. Es algo muy importante porque nosotros generalmente venimos acá y lo tomamos como un mandamiento o como un rito. Hay Santa Cena, inmediatamente hay lavamiento de pies y nos gozamos y lloramos y nos gusta, pero ¿por qué? Aleluya. ¿Por Amén. qué se hace el lavamiento de pies? Amén. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Es que lo que pasa es que Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Pero ¿por qué? Pues? Aleluya. Tiene que haber un significado. Ellos, los discípulos, aún no entendían, Amén. pero ellos al creer en el Mesías, ellos estaban siendo limpiados y ellos no lo sabían. Amén. Esto está ocurriendo en forma natural ahí con ellos, Amén. pero es un tipo del lavamiento espiritual que ocurre en el creyente. Amén. Amén. ¿Cuándo? Tenemos que saber cuándo. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces hay que estar atento a eso. Hay que entender que nuestro Señor en su primera venida Amén. no venía como rey, sino que venía como siervo, ¿cierto? Como un cordero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él tenía que ser sacrificado para pagar, ¿por quién? Por nuestras culpas. Señor. Amén. Amén. Entonces, la Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ahora, ¿para qué Él pasó por la cruz? Aleluya. Para redimir, ¿cierto? Amén. Pero, pongan atención a esto, nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos lava y Amén. nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Entienden eso? Sí, Amén. Amén. Entonces, si la sangre de Cristo lava y limpia de todo el pecado, ¿para qué entonces es el lavamiento de pies? ¿Entienden eso? Amén. Sí, amén. ¿Por qué Jesús lo habrá enseñado? Si la sangre de Cristo lava y limpia de nuestros pecados, ¿para qué es el lavamiento de pies? Eso es muy importante entenderlo. Amén, Señor. Entonces, veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 10. Miren lo que dice. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, Amén. sino los pies, pues está todo limpio. Gloria Y a Dios. vosotros estáis limpios, Amén. aunque no todos. Eso no es Amén. fácil. Ahora, cuando dice aunque no todos, se refiere a Judas. Amén. Amén. Señor. Pero veamos la otra parte. Jesús le dice a Pedro, hablándonos a nosotros, hablándonos al resto de los discípulos, ¿cierto? El que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies. Mire, ¿se ha dado cuenta, hermano, hermana, que cuando usted sale en un día caluroso, se bañó en la mañana, Amén. salió en un día caluroso, usted va con zapatos y calcetines, sus pies transpiran, usted va con camisa, ¿cierto? Con polera, trata de andar así, con un sombrero, con lentes, ¿cierto? Pero cuando llega a casa, sus pies llegan candentes. Entonces, usted muchas veces ha dicho, me voy a lavar los pies para refrescarme porque estoy tan acalorado. ¿Para qué me voy a duchar si ya me bañé? Amén. Y dice solamente me voy a lavar los pies. ¿Y aquí Jesús está diciendo eso? Amén. Él está diciendo, el que ha sido bañado, el que se bañó, Sí, Señor. no Amén. tiene necesidad de lavarse sino los pies. Bienvenidos. Amén. Así es, Señor. ¿Está viendo? Amén. Amén. Entonces, ya vimos que la cruz la cruz de nuestro Señor Jesucristo era para bañarnos.
Así es, Amén. Señor. Amén. para bañarnos, para quitar todos nuestros pecados. ¿Entiende? Amén. Para lavarnos. ¿Entiende eso? Amén. Amén. Entonces, luego que usted ya ha sido lavado en la sangre de Cristo, ¿qué dice? No tiene necesidad de lavarse sino los pies. Así es, Señor. Amén. Amén. Pues está todo limpio. O sea, después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, después de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, después de haber sido perdonados, estamos limpios, Amén. limpios de culpa. Amén. Echó nuestra culpa hasta el fondo de la mar. Amén. Amén. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo está enseñando a lavarse los pies. ¿Pero por Amén. qué? Gloria a ¿Por Dios. qué? Así es, Señor. Amén. ¿Qué Gracias, dice? Rey de gloria. El que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies. ¿Se da cuenta? Pues está todo limpio Gloria a Dios. y vosotros estáis limpios, Aleluya. aunque no todos. Sí, Señor. Entonces Amén. nuestro Señor sabe que ellos van a aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. Así es, Señor. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando y profetizando para nuestros días también, para que Aleluya. nosotros Sí, entendamos. Señor. Amén. Entonces nosotros que hemos aceptado la sangre de Jesucristo, Amén. entonces estamos lavados, Amén. estamos limpiados. Entonces ahora tenemos que entender Amén. qué pasa con los pies. Exacto. Amén. 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 Y perdone que lo repita tanto, pero es que tiene que quedar Gracias, Padre. súper Sí, Señor. claro, Amén. hermano. Amén. El que está todo bañado no necesita sino lavarse los pies. En términos físicos, quien ya está lavado, quien ya está bañado, no necesita volver a bañarse cada vez que se ensucian los pies, porque está todo limpio. Yo cuando voy con chalas, me encanta la chala verano e invierno. Usted se ha dado cuenta. Y cuando he pasado por un camino polvoriento, me he dado cuenta que mis pies están sucios con tierra. ¿Saben qué? Me lavo los pies, porque ya me bañé. Aleluya. Rey de ¿Entiende? gloria. Amén. Ya me Amén. bañé en la sangre de Sí, Jesucristo. Señor. Amén. 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 Entonces, Amén. eso es lo que ocurre con todo creyente. Amén. Amén. Cuando un creyente ha sido perdonado y limpiado de toda culpa, Sí, Señor. Amén. al rendir su vida a Cristo y aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario, ese creyente ya ha sido limpiado totalmente, ¿no es así? Amén. Amén. Señor. Es como darse un baño con la sangre derramada de Cristo y ser totalmente limpio de todo Amén. pecado. Amén. Amén. Entonces, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el creyente ha sido limpio y perdonado. Amén. No tiene que ir nuevamente a la cruz y nuevamente pedir perdón y ser limpio, ya que ha sido perdonado y limpiado, Amén. Amén. Así es, Señor. Amén. porque es un creyente. Amén. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Se lo voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Amén. juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Miren lo que hizo la cruz, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todas las acusaciones que habían en nuestra contra, Sí, Señor. cuando llegamos al Evangelio y dijimos, Señor, perdona nuestros pecados, Él nos perdonó, Amén. Amén. nos limpió. Todo eso Gracias, pasado Señor. quedó en el pasado. ¿Entiende? Amén. Amén. Señor. Entonces, nuestro Señor les está mostrando a sus discípulos que aquel que acepta su sacrificio queda totalmente limpio y sin culpa. Amén. ¿Pero qué? ¿Qué significa el lavamiento de pies? Pero aún necesitamos la limpieza diaria para purificarnos de la profanación del pecado que continúa en nosotros. Rey Amén. de gloria. Eso representa el lavamiento del pies, la limpieza diaria. Amén, mi Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todavía somos pendencieros, todavía somos
miradores en menos. Todavía somos, busque el calificativo que todos o usted tiene. Usted conoce su vida, yo conozco la mía. Amén, Señor. ¿Entiende? Sí. Usted ya fue a la cruz del Calvario, ya fue perdonado, ya fue limpiado. Amén. Pero todavía tenemos cositas. Así es, así es, Señor. Todavía hay detalles en nosotros. Amén. Y eso, ¿qué es lo que ensucia? Nuestros pies. Aleluya. Y nuestros pies tienen que ser lavados. Amén. Ahora, ¿quién los lava? ¿Quién los lava? Oh, mi Dios. Jesucristo, hermano. Jesucristo. Es Él. ¿Se da cuenta por qué no podía ser uno de los discípulos y tenía que ser el maestro? Ahora entiende, hermano, hermana, lo que significa el lavamiento de pies. Amén. Claramente, Gracias, mi dentro querido. del grupo que estaba ahí, había uno que lamentablemente no creyó. No creyó en la limpieza. Satanás ya lo había cegado, hermano. Amén. Él, aunque Jesús le lavó los pies, ¿se da cuenta? Sí, amén. Eso no bastó, ya que su incredulidad lo mantuvo inmundo. Por eso dice en el versículo 10, aunque no todos. Mira lo que dice el versículo 11. Porque sabía quién lo entregaba. Amén. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así es, ¿Se da Señor. cuenta, hermano y Amén. hermana? Amén. Sabemos, el mundo sabe que existe la cruz del Calvario, Así es, Señor. Amén. pero no todos la aceptan. Así es. Correcto. Amén. Sabemos que existe el lavamiento de pies. Y ahora entendemos que ese lavamiento de pies no es natural, Así es, Amén. amén. sino que es un lavamiento de pies que Cristo hace. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Judas rechazó ser limpio. Judas cruzó una línea, ¿se da cuenta? Amén. Él estaba a punto de ejecutar un plan malévolo. Así es. Jesús sabía quién era Judas. A Jesús no le tomó por sorpresa la traición de Judas. Mucho antes de aquella noche, Así es. Jesús ya había hablado de Judas. Amén. Juan capítulo 6, versículo 70 dice, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Así es. Amén. Así es, amén. Sí, oiga, si Jesús escogió a Pedro, a Andrés, a Juan, los escogió a Felipe, a todos ellos, y de pronto ve a Judas y sabía que venía con una marca de la bestia, Amén. y dijo, Judas, ven, sé uno de mis discípulos. Y Judas fue contento, me escogió, me eligieron, tremendo ministerio. Aquí lo vamos a hacer millonario. Señor, yo sé. Mire, ahí estaba Mateo. Mateo era tesorero, pero Judas no tenía idea de tesorería, pero le encantó la tesorería. Y la Biblia dice, Juan se encarga de decir, Judas sacaba de las ofrendas, Amén. sacaba la bolsa del dinero. ¿Se da cuenta? Entonces, nos damos cuenta que Jesús a sabiendas escogió a Judas. Así es. ¿Para amén. cuándo? Justamente para ese día. Correcto. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Entonces, versículo 12, ¿qué es lo que dice? Así que después de lavarle los pies, ponga atención a esto, tomó su manto, volvió a reclinarse, o sea, a sentarse, y les dijo, ponga atención, ¿entendéis lo que os he hecho? Ahora entendieron ustedes lo que significa el lavamiento de pies. Amén. ¿Entendieron, hermanos, hermanas? Nuestro Señor les enseñó y nos enseña a nosotros una lección que quería que nosotros aprendiéramos. Amén. El lavamiento de pies natural es un ejemplo para nosotros del lavamiento de pies diario Correcto. Amén. que tenemos que hacernos. Cuando usted parte el día o cuando termina la noche o a mediodía, ¿usted qué es lo que dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y empieza a orar y perdona, ¿qué cosa? Nuestras deudas. Ese es el lavamiento de pies. Amén. Usted está pidiendo perdón por sus pecados, por sus fallas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando usted está orando eso, Jesús, el intercesor, Jesús, el intermediario, Él se pone al medio con su sangre y dice, ya ha sido limpiado, ya ha sido lavado, no hay culpa en Él. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, esas son
Ese es el lavamiento de las acciones diarias del día. Amén. Porque ya fuimos lavados totalmente, ahora hay que solamente Gloria a Dios, lavarse. amén. Usted es un creyente, ha sido lavado, hermano, Amén. hermana. ¿Se da cuenta usted? Y yo hemos sido santificados. Entonces, recuerde, hemos sido limpiados totalmente. Ahora que estamos limpios, debemos acudir diariamente a limpiar lo que está mal en nosotros, lo que hemos hecho mal nosotros. Así es, Al Señor. igual que una persona bañada necesita lavarse solamente los 10 periódicamente, nosotros necesitamos la limpieza periódica de los efectos de vivir en la carne, Así es, Señor. Amén. en un mundo maldito por el pecado. Fíjese que yo estaba leyendo, no sé, busque Efesios capítulo 5, pero estaba leyendo a Pablo, y Pablo decía que todavía él no era lo que tenía que ser. Así es, Señor. Amén. Amén. Pero él decía, pero juntos vamos, dice, a la meta, dice, empieza a decir Pablo. Pero busquemos Efesios capítulo 5. Entonces estamos viendo, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos empieza a santificar, hermano, por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. ¿Mediante qué? Mediante el lavamiento del agua por la palabra. Así es, Señor. ¿Se dan Amén. cuenta? Amén. Veamos, ¿cómo se lavan los pies? Con agua, ¿no? Amén. Ahora veamos, Efesios 5, versículo 25. Mira lo que dice. Los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Así es, Señor. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Así que, hermano, hermana, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Espero que haya entendido lo que es el lavamiento de pies, lo que Gracias, nuestro Señor. Señor nos quiso enseñar. Amén. Así que póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor por su palabra Amén. y vamos a, gloria a Dios, vamos a orar. Amén, Señor.